Evangelio de Lucas capítulo 21 versículos 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estos pasajes que acabamos de leer nos narran la profecía que Jesús dio acerca de Jerusalén, de lo que habría de sucederle a esta gran ciudad. Vale la pena contextualizar un poquito al respecto del cumplimiento que ya se dio de esta profecía. En el año 66 de nuestra era, el pueblo judío se levantó en contra del Imperio Romano y literalmente hubo la posibilidad de expulsar a los romanos de Jerusalén, de tal forma que los judíos, después de varios años, de decenas de años bajo el yugo romano, habían logrado expulsar, cuando menos de lo que es el área de Judea, a los romanos. Y nos encontramos en el año 66, se da una revuelta, salen los romanos, justo coincide con este pase de autoridad, acababa de morir un emperador romano y va a entrar otro, y entonces con el nuevo emperador es enviado a reconquistar Jerusalén el que habría también de ser emperador en un futuro, el general Tito. Bueno, este llegó a Jerusalén con todas sus fuerzas y sitió la ciudad de Jerusalén alrededor de 2 años. Para el año 73, Jerusalén cayó. La captura del territorio nuevamente de Jerusalén provocó que el Imperio Romano destruyera por entero la ciudad de Jerusalén. Pero no solo la ciudad, sino también el templo de Jerusalén. Así se da cumplimiento a lo que Jesús había advertido acerca de lo que vendría sobre esa generación que había rechazado, que había crucificado a Jesús, que había sido tan opositora al mensaje de Cristo. De tal forma que esto que acabamos de leer en los pasajes del 20 al 24 es el cumplimiento de lo que sucedió en el primer siglo de nuestra era. Jesús había dicho en el versículo 20, como señal evidente de la destrucción de Jerusalén, es que ésta se vería rodeada por ejércitos, es decir, sitiada. Esto sucedió en la llegada del general Tito en el año 70 y estuvo sitiada hasta el año 73. Estuvo rodeada literalmente de ejércitos. Esto se cumplió de manera literal en el año, entre el año 70 y 73 del primer siglo. Versículo 22, 21 nos dice que los que estén en Judea huyan a los montes. En otras palabras, estos años de sitio iban a ser terribles para todos los habitantes de la zona de Jerusalén y de Judea. Por lo tanto, Jesús les indica a sus discípulos, a la gente que creyera en él, huyan de Judea, váyanse a los montes. No es el momento de levantarse, no es el momento de tratar de enfrentar al Imperio Romano, no es no es el momento de llenarse de celo y querer enfrentar al Imperio Romano. No, es un momento de huir a los montes. Y los que estén en medio de ella, de Jerusalén, váyanse. Es una instrucción de parte de Cristo. Y aquellos cristianos que confiaron en lo que Jesús decía y se fueron de Judea y huyeron de Jerusalén, lograron sobrevivir. Váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, no es el momento de refugiarse. Y esto es bien importante poder aprender a contextualizarlo de manera correcta, hermanos, porque Jesús está advirtiendo y está diciéndonos que llegó el momento de la destrucción de la ciudad,
No hay manera de que no fuera a suceder. Por lo tanto, lo mejor que podían hacer era huir. Esto sucedió tal cual. El cristianismo sobrevive a esta gran matanza que hubo en ese momento, en aquella época, en Jerusalén, gracias a estas instrucciones divinas. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta por lo que se avecina acerca de la fe cristiana, acerca de lo que advierte el apóstol Juan, por ejemplo, en los últimos años de la humanidad como la conocemos, de las catástrofes que habrían de venir. Hay que tomar en cuenta las profecías. Por eso dice Pablo, no menospreciéis las profecías. Así que comprendámoslo. Quienes hicieron caso a esta advertencia de Cristo, se fueron de Jerusalén, huyeron y no entraron los que estaban fuera de sus murallas a la ciudad. No era un lugar de refugio. Lo sucedido en el año 73 fue terrible. Todo Jerusalén quedó enteramente destruida. Versículo 22 dice, porque estos son días de retribución. Esto lo envió Dios mismo a causa de lo que Jesús había sufrido, del rechazo que Cristo había tenido hacia su mensaje. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Había un problema real para las mujeres que estuvieran encinta o en época de crianza. ¿Por qué? Porque la llegada de las tropas de Roma fue tan masiva, es decir, fueron decenas de miles de soldados romanos llegando a Jerusalén, que la huida tenía que ser a toda prisa. Y un bebé en época de crianza, un menor de edad, ralentizaba la huida en aquel momento. Eran días de mucha angustia, días de mucha aflicción. Dice la Escritura, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y así sucedió. Y caerán, y esto es bien importante, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Desde este momento se terminó el pueblo judío en su tierra, hasta el año de 1949 cuando regresó, 1948-1949 cuando regresa, se crea el Estado que hoy conocemos como Israel. Pero todo este tiempo fue de que los judíos estaban en todas las naciones de la tierra. Se cumplió. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y así fue. Los judíos se esparcieron a través de todo el mundo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y así sucedió. Fue pisoteada por Roma. Y por todos los demás que vinieron después, Jerusalén ya no se levantó. De hecho, el único vestigio que se tiene de la Jerusalén antigua es ese muro llamado el Muro de los Lamentos. Todo lo demás fue destruida y efectivamente fue hollada por los gentiles, pisoteada por los gentiles, hasta el año de 1948-49, cuando Israel comienza una repatriación de todos los judíos hacia tierras sagradas, y se retoma el control de Jerusalén por parte del pueblo judío. Amados, estamos viviendo en en los últimos años, en los últimos momentos de la vida como la conocemos. Entonces debemos de entender, caerán a filo de espadas. ¿Hasta qué momento? Hasta el que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el momento en que los tiempos de los gentiles se cumplan, entonces regresaría a Jerusalén el pueblo judío. En ese momento son repatriados desde todas las naciones el pueblo de Dios. Y amados, esto ya sucedió. Estamos viviendo en la última generación de este momento tan importante que tiene que ver con la repatriación. Se han cumplido
los tiempos de los gentiles. Estamos viviendo tiempos extra o días adicionales que Dios está todavía queriendo meter a su pueblo, avivándolo, deseando que todas las naciones tengan la oportunidad de conocer de nuestro Señor Jesucristo, de recibir las buenas nuevas del Evangelio.